acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 17 de abril del año 2017. Yo soy Adriana Montiel y como cada lunes los invito a hacer un recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Así es, bienvenidos sean al recorrido semanal por las actividades de la Autoridad Electoral Nacional en el marco de las elecciones locales del 4 de junio, que por cierto estamos ya a 48 días de que Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz elijan a diversos cargos, entre ellos gobernador, diputados y ayuntamientos. Vamos ya con la información. A continuación, estas son las noticias. Implementa INE segunda etapa de capacitación a las personas que podrán desempeñarse como funcionarios y funcionarias de casilla en las elecciones locales del 4 de junio. 315,000 mexicanos y mexicanas en el exterior han iniciado el trámite en los consulados de México en el mundo para solicitar su credencial para votar. Finaliza periodo para que la ciudadanía de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz recogiera su credencial para votar en los módulos del INE. El 24 de abril finalizará el periodo de inscripción para el concurso Democracia en Corto 2017. Continúa abierta la convocatoria para las y los mexicanos que deseen participar en las elecciones locales de 2017 como observadores electorales. A 2 años y medio de la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, ha logrado fortalecerse como un espacio de información sustantiva y acciones efectivas para garantizar la paridad. Desde el 9 de abril y hasta el 3 de junio, como parte de las actividades que le corresponden en las elecciones locales de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, el INE implementará la segunda etapa de capacitación electoral a las personas que podrán ser funcionarias y funcionarios de casilla el domingo 4 de junio. Para esta tarea medular en la organización de las elecciones, el instituto cuenta con 1,066 supervisores electorales y 6,690 capacitadores asistentes electorales. De acuerdo con datos preliminares, se instalarán alrededor de 34,141 casillas, para lo cual se requerirá de 238,987 funcionarios, pues cada mesa directiva de casilla se integra por 7 personas, que son un presidente, un secretario, 2 escrutadores y 3 suplentes generales. El presidente de la casilla se encargará de recibir por parte del organismo público local los documentos y elementos necesarios para instalar la casilla. Entre otras funciones, debe vigilar y preservar el orden en la casilla. Por su parte, el secretario de la casilla, entre otras tareas, deberá comprobar que el nombre del elector esté en la lista nominal. Además, debe contar antes del inicio de la votación las boletas electorales recibidas en la casilla, mientras que los escrutadores tienen la encomienda principal de contar la cantidad de votos depositados en la urna, así como el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal. En Coahuila serán 3,626 casillas, en Estado de México 18,658, en Nayarit 1,624 y en Veracruz 10,234, para lo cual el INE ya cuenta con las y los funcionarios requeridos. En este momento, a la par de la segunda etapa de capacitación, se están entregando los nombramientos y se están tomando las protestas correspondientes. Para Coahuila y Estado de México, que recibirán el voto desde el extranjero para gobernador, se instalarán mesas de escrutinio y cómputo para contar esos votos. Las y los ciudadanos que integrarán esas casillas serán elegidos de las secciones electorales cercanas al domicilio del local único, ubicado en la capital de cada entidad. El domingo 4 de junio, el Estado de México elegirá a gobernador, Veracruz a ayuntamientos, Coahuila a gobernador, diputados y ayuntamientos y Nayarit a gobernador, diputados, ayuntamientos y regidores. En abril, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e INMujeres celebraron la primera reunión anual 2017 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, el cual tiene el objetivo de coordinar acciones que promuevan la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el país. Al inaugurar los trabajos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Tálora, destacó que el quehacer jurisdiccional cristaliza y da vida a los derechos reconocidos en los ordenamientos jurídicos.
Dijo que las resoluciones de quienes imparten justicia electoral tienen el efecto de empoderar a las mujeres y colocarlas en un lugar de mayor seguridad para el ejercicio de sus derechos políticos. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que a poco más de 2 años de su creación, el observatorio se ha fortalecido como un espacio de deliberación donde se comparten y analizan los problemas estructurales que afectan a la construcción de una sociedad igualitaria, además de que se constituye como una vitrina pública para difundir los avances en esta materia. La titular del INMujeres, Lorena Cruz Sánchez, destacó que en 2 años y medio, el observatorio ha logrado ser un referente en materia de transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, como un espacio de información sustantiva y acciones efectivas para garantizar la paridad. En la sesión, además participaron la consejera del INE, Adriana Fabela, la magistrada Mónica Soto, la titular de ONU Mujeres en México, Ana Güemes, el titular de la FEPADE, Santiago Nieto, la presidenta de la CONAPRED, Alejandra Haas, así como instituciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, académicas y especialistas integrantes del observatorio. A partir de este mes, las y los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero, originarios de Coahuila y Estado de México, que quedaron debidamente inscritos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, comenzaron a recibir su paquete electoral postal, con el cual podrán votar por el gobernador de su entidad el domingo 4 de junio. El paquete que les llegará a su domicilio en el extranjero contendrá una boleta electoral que se convertirá en su voto al marcarlo, un sobrevoto que servirá para resguardar y garantizar la secrecía del sufragio, un sobre postal que servirá para enviar su voto de regreso a México sin costo, así como información relevante de la elección y un instructivo. De acuerdo con la ley, para que sean contados, los votos deberán llegar a México antes de las 8 de la mañana del 3 de junio. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral informó que con corte al 31 de marzo se registraron 315,000 trámites para solicitar la credencial para votar desde el extranjero en las oficinas de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en todo el mundo. Además, hasta esa fecha, fueron entregadas a los titulares 221,000 credenciales, pero de esta cifra, solo 67,000 han sido activadas. En lo que se refiere a las entidades que permitirán el voto de las y los mexicanos en el extranjero el próximo 4 de junio, en el Estado de México se registraron 13,949 trámites para solicitar la credencial, mientras que en Coahuila, 4,925. Para que las credenciales tramitadas desde el extranjero sean válidas, las y los mexicanos deben activarla a través de Internet. Con ello, finaliza el trámite y la autoridad electoral puede confirmar que el titular tiene la mica en su poder. Como bien les informamos en la emisión pasada, el Consejo General del INE hizo un llamado a funcionarias y funcionarios federales y locales para que se conduzcan en el marco de la ley y no ejercer presión sobre el electorado ni usar recursos públicos o programas sociales con fines electorales, además de que se estableció una restricción para que los beneficios de los programas sociales no sean entregados en eventos masivos. ¿Pero de qué se trata esta restricción? Pues bien, en realidad esta decisión de la Autoridad Electoral Nacional se sustenta en una tesis emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a finales de 2016, en la cual determinó que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, a fin de evitar poner en riesgo la imparcialidad, la equidad y la neutralidad que deben observarse en los procesos electorales. Al respecto, escuchamos a la consejera del INE, Adriana Fabela. Que no se debe de suspender la ejecución de los programas sociales. Lo que se suspende es su difusión, y también dice esta sentencia que cuando se entregan este tipo de recursos, lo que se debe de cuidar que no sean utilizados para hacer proselitismo a favor o en contra de algún partido político o candidato en específico. Es importante destacar que con esta restricción el INE no está regulando los programas sociales, eso lo regula la Constitución, sino que está regulando la equidad en la contienda, en especial durante las campañas locales que se desarrollan actualmente en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Escuchamos al consejero del INE, Ciro Murayama. Los actos masivos son para las campañas. La operación eficiente de los programas sociales es para los gobiernos responsables. Y hay posibilidad de distinguir entre acciones de gobierno y actos de campaña. Así que yo creo que de ninguna manera estamos
metiéndonos a terrenos que no nos corresponden. Los programas sociales están regulados en otros lados, y lo que sí es que cuando a propósito de los programas sociales se organicen actos masivos, cuando están los procesos y en particular las campañas en curso, decimos eso no se vale desde el punto de vista de la autoridad. Está abierta la convocatoria para las y los mexicanos que deseen participar como observadores electorales en las elecciones locales de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, así como en las elecciones extraordinarias en el municipio de Santa María Xadani, Oaxaca, y de 7 presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala. Las solicitudes de acreditación serán recibidas por los consejos locales y distritales hasta el 30 de abril para el caso de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, mientras que hasta el 20 de mayo para el caso de Oaxaca y Tlaxcala. Además, continúa abierta la convocatoria de la tercera edición del Concurso Nacional de Cortometrajes Democracia en Corto 2016-2017, en el que pueden participar jóvenes mexicanas y mexicanos de entre 18 y 29 años, de manera individual o por equipos de máximo 4 personas, elaborando un cortometraje de hasta 3 minutos. En la categoría amateur, los trabajos pueden grabarse con cualquier dispositivo como teléfonos o tabletas, mientras que en la categoría profesional es indispensable que sean realizados con equipo de video profesional con audio multicanal. Los géneros en los que pueden participar son documental, ficción y animación, y deberán abordar, entre otros temas, la necesidad de exigir rendición de cuentas a los gobernantes, la construcción de confianza, la promoción de la cultura de la legalidad y la promoción del voto libre y razonado. El periodo de registro y envío de los cortometrajes concluirá el 24 de abril. Entérate. Ha llegado el momento de conocer la información que nos tienen las juntas locales ejecutivas del INE en los estados de la República. Nos enlazamos con Gustavo Reivelo, que nos tiene el reporte desde Nayarit. Hola Adriana, con el gusto de siempre te saludo a ti y al público de INE Radio desde Nayarit para informarles que más allá de un avance del 63% del actual proceso electoral local 2017 que se vive en Nayarit, el Instituto Nacional Electoral desarrolla acciones, algunas dentro de su marco de competencia y otras en labores de acompañamiento al OPLE local para alcanzar las metas que se tienen previstas en el calendario electoral del Estado, como nos lo precisó el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE aquí en el Estado, licenciado Luis Antonio Sánchez Casola. El proceso electoral local que se desarrolla actualmente en el estado de Nayarit tiene algunas tareas pendientes, entre ellas la capacitación a más de 11.360 personas, esto para integrar las 1.624 casillas que han sido aprobadas por los consejos distritales. En esta segunda etapa de capacitación, los capacitadores asistentes electorales llevarán a cabo las tareas de capacitación y simulacro electoral. De manera adicional y de manera paralela a este proceso de capacitación a funcionarios de casilla, el Instituto Electoral del Estado de Nayarit, conjuntamente con el INE y con la FEPADE, realizan acciones de promoción de la participación ciudadana con el objetivo de promover la asistencia de los ciudadanos a las urnas, así como también la integración de las mesas directivas de casilla. Bien, Adriana, hasta aquí la información de Nayarit. Para INE Radio, reportó Gustavo Reivelo. Muchas gracias a nuestro compañero Gustavo Reivelo por el reporte desde la Junta Local Ejecutiva del INE en Nayarit. Nosotros continuamos con más noticias. Entérate. La FEPADE obtuvo vinculación a proceso en contra de la exconsejera presidenta del organismo público local de Chiapas, Margarita Esther López Morales, por ocupar un cargo en el Congreso local sin que hubieran pasado 2 años de la conclusión de su encargo como consejera electoral. Esta conducta delictiva se encuentra regulada en la Ley General en materia de delitos electorales, que sanciona a quien, habiendo sido consejera o consejero en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por el Poder Legislativo cuya elección hayan calificado dentro de los 2 años siguientes a la conclusión de su encargo. La exconsejera también enfrenta una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de alteración del Registro Federal de Electores durante el proceso electoral local 2014-2015.
La FEPADE informó que de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017 ha capacitado a 20.412 personas en materia de prevención de delitos electorales y blindaje electoral, entre ellas servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, militantes de partidos políticos, representantes de los medios de comunicación, universitarios, funcionarios electorales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, esto con el objetivo de acercar a la ciudadanía información para prevenir conductas que provoquen inequidad, falta de certeza y desconfianza en las elecciones. Cabe resaltar que en Veracruz, Estado de México, Coahuila y Nayarit, estados con proceso electoral local, se ha capacitado a un total de 13.823 personas. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes y recuerden visitar las redes sociales del instituto en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos despedimos, no sin antes recordarles que ingresen al canal del INE en YouTube, INE TV, y por supuesto, naveguen en el contenido de INE Radio en soundcloud.com. Que pasen una excelente semana. Hasta la próxima.